Y bueno, también hay tiristores conmutados en forma forzada, que ya veremos cuáles son cuál es la circuitería de conmutación. Eso ya veremos más adelante. Pero lo que tienen que saber es que una vez que yo activo el tiristor, no se desactiva, si es que continúa en ese estado, con polarización directa. Si tenemos una señal senoidal, cuando cambie el sentido de la corriente, cuando cambie la polarización del tiristor, se desactiva automáticamente. Y bueno, hay otro tipo de polarización en los tiristores, o sea, hay otro tipo de conmutación que es la forzada, forma forzada, que se desactiva mediante una circuitería de conmutación, que eso ya lo vamos a ver. Pregunta 5. ¿Qué es un convertidor? Para que el control de la potencia eléctrica o del acondicionamiento de la misma es necesario convertir la potencia de una forma a otra. Las características de interrupción de los dispositivos de potencia permiten dicha conversión. Los convertidores de potencia estáticos llevan a cabo estas funciones de conversión de potencia. Un convertidor se puede considerar como una matriz de conmutación. Los circuitos eléctricos de potencia se pueden clasificar en 6 tipos. Bueno, pregunta número 6. ¿Cuál es el principio de convertidor de alterna a continua? De corriente alterna a corriente continua. Este, bueno, como ya seguramente conocerán, los rectificadores son con el puente de diodo. Y bueno, cuando la corriente pasa por el puente de diodo, en salida tenemos corriente continua. Aquí tenemos un ejemplo, puede ser monofásico o trifásico. Tenemos el segundo principio, que es con tiristores. Un convertidor monofásico con dos tiristores de conmutación natural. Este es el principio básico, obviamente que bueno, se utiliza según la función que requiere. Bueno, según, según lo que se necesita, ya se opta por el puente de diodo o por este convertidor monofásico. Que bueno, son principios básicos. La explicación que hay acá son principios básicos. Que bueno, ¿qué se puede observar en esta figura? O por ejemplo en esta figura. Que bueno, este es un puente de diodo común de dos diodos que solamente rectifica ambos ciclos, pero con un punto neutral en la bobina secundaria. Lo que vemos acá es que el tiristor empieza a conducir cuando, cuando recibe una señal por la compuerta del tiristor T1, que vendría a ser el primer semiciclo positivo. Y bueno, ahí el tiristor es comandado. Empezará a conducir cuando ingrese una señal por la compuerta, y eso puede ser controlado el momento en que se requiere que el tiristor conduzca el primer semiciclo positivo, al igual que con el tiristor T2 solamente conduce en la parte de la señal que está señalada con rayos, al igual que con el tiristor T2, que vendría a ser el segundo semiciclo positivo. La única parte que conduce es la parte en la que se acciona en el tiristor y luego se desactiva por conmutación natural, que es lo que habéis visto en la pregunta anterior. ¿Qué condiciones tiene que cumplir el tiristor para que deje de conducir? En este caso sería una conmutación natural, porque cambia el sentido de polarización del tiristor y se desactiva de forma automática, digamos. ¿Cuál es el principio de conversión de alterna a alterna? Bueno,
estos convertidores tienen un voltaje de entrada alterno y un voltaje de salida alterno también, solo que se modifican los valores de voltaje. Acá cuando se utilizan triac porque conducen a ambos sentidos. Acá cuando empieza a conducir hay un momento en que no está sometido a voltaje. La carga R no está sometida a voltaje, entonces agarra un valor nominal menor, porque el valor nominal se encuentra en el voltaje de todo el semiciclo positivo. Acá vemos que el tiempo A no tenemos voltaje y cuando empieza a conducir es todo el voltaje que tenemos en el semiciclo positivo, entonces el valor nominal va a ser menor que el voltaje de entrada. Lo mismo para el segundo semiciclo, solo que el semiciclo también es negativo, no es como el rectificador que tenemos dos semiciclos positivos, porque acá ya pasa a ser voltaje continuo. Acá tenemos una tensión alterna controlada. Principio de conversión de corriente corriente continua. Acá es el mismo caso que el anterior, en cómo se obtiene un valor nominal de voltaje. Acá vemos que en la carga que tenemos una corriente continua y que la corriente y el voltaje que llega a la carga es controlada por el transistor Q1. Que bueno, acá vemos la señal que tiene la compuerta del transistor, que según esa señal se activa el transistor y deja pasar la corriente o no deja pasar la corriente a través de los pulsos. Bueno, con esos pulsos, según sea la amplitud, se alcanza un valor nominal. Según sea la amplitud, la frecuencia del pulso, se obtiene un valor nominal de voltaje. Acá vemos, por ejemplo, que a la carga le llega este voltaje. Y como tiene la mitad de un ciclo con voltaje y la otra mitad sin voltaje de un mismo ciclo, se obtiene un valor nominal que vendría a ser dado por la mitad, ya que tiene la mitad del semiciclo, la mitad del ciclo con el voltaje y la otra mitad sin voltaje. Entonces un valor nominal vendría a ser la mitad, por ejemplo. Así se, así se comandan electroválvulas, por ejemplo, en un vehículo automotor, en un auto. Eh, la mariposa, la famosa mariposa motorizada, tiene un motor de corriente continua que es sometida a esta señal. Entonces, al tener este valor nominal dado por la unidad de control, que vendría a ser el transistor, y todas las señales que vienen por la puerta, le dan un cierto grado de torque al motor de corriente continua. Entonces, al tener un valor nominal, digamos que a la mitad, el motor gira con la mitad de la fuerza con la que tendría que girar si tuviera el voltaje de entrada, si tuviera el voltaje total. Entonces así también se controlan motores de corriente continua, igual que la iluminación. La iluminación, corriente que tengan una lámpara de corriente continua, se puede controlar de esta forma la intensidad de la luz, la luminosidad, igual que con este voltaje se controlan la iluminación en lámparas de corriente alterna. Por ejemplo, la de los filamentos, una lámpara con filamento, se controla la luminosidad de esta forma. Y la velocidad de motores de corriente alterna. De esta forma se regula la velocidad del motor de corriente alterna. Y acá
por último, creo que por último, bueno, estos también son los interruptores estáticos, que es una forma de controlar el voltaje de corriente continua a continua. Bueno, y por último, vamos a borrar esto. Tenemos el principio de cargación de corriente continua alterna. Vieron que por ahí hay unos que tienen algún televisor o algún equipo de sonido, bueno, esos componentes utilizan corriente alterna. Bueno, tienen estos convertidores. ¿De qué se trata? Se trata como una especie de puente de tiristores que son controlados de forma electrónica con sus respectivos procesadores. Acá vemos, por ejemplo, que tenemos una tensión continua de entrada y en la carga llega una tensión alterna según el momento en los momentos que se activan los tiristores. Entonces, al variar los tiempos de conexión y desconexión de cada tiristor, eh, se obtiene una tensión alterna en la salida, en la carga. Aquí vemos, por ejemplo, que en la compuerta del tiristor 1 y 2 se activan y generan el primer semiciclo positivo. Vemos que tenemos una tensión continua. Entonces tenemos la compuerta del tiristor 1 y el tiristor 2. Vemos que la corriente entra por el lado positivo de la carga y sale por el lado negativo de la carga por el tiristor 2, M2. Ahora vemos que el semiciclo negativo, el segundo semiciclo, que para la carga es negativo. ¿Por qué? Porque se activan el tiristor M3 y M4. Acá vemos que ahora la corriente continua, que sigue siendo que siempre la corriente de entrada va a ser continua, pasa a través del tiristor M3 y entra por el lado negativo de la carga. Bueno, sale por el lado positivo y llega a negativo por el tiristor M4. Entonces, así tenemos que en la carga se forma el semiciclo negativo. Y acá tenemos una señal alterna. Como resultado de la carga tenemos una señal alterna.